Hola, hola, buenas noches. Gracias por conectarse a nuestra enseñanza en esta noche, que es una Sí, enseñanza que viene del Espíritu Santo. Que Dios ponga sabiduría para poder nosotros llevar esta enseñanza a todos ustedes y que sirva de mucho para su crecimiento espiritual y para también saber que estos temas que están aquí en la Biblia, pues son los que Dios ha dejado para que nosotros, digo, todos podamos conocerlos. Así que bienvenidos. Bienvenido, Javi. Buenas noches. buenas noches, Luisito, qué gusto saludarte. Estamos listos y dispuestos para una nueva enseñanza, un nuevo capítulo de la profecía bíblica. Este tema es bastante interesante y quisiera que todos ustedes que nos están viendo y escuchando se presten, se unan con nosotros en un mismo sentir, en un mismo espíritu y podamos eh, alcanzar el objetivo que tienen estas clases, de tener el conocimiento amplio y perfecto que nos trae nuestro Dios y la bendita palabra de Él. Escuchamos esto. Ok, entonces vamos a orar, por favor. Así que hagamos una oración al Todopoderoso. Amado Dios, amado Señor, a usted que es el dueño del oro y la plata de este mundo, que es el Dios vivo y verdadero, usted que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Nos ha dado en esta noche el privilegio, el gusto de poder estar aquí junto con el Javico para llevar esta enseñanza. Le rogamos, Dios, que tanto a Javico como a mí, el Santo Espíritu nos dé esa unción fresca para llevar su palabra, que lo que nosotros digamos en esta noche sea guiado por el Espíritu Santo. Y Dios de gloria a todas las personas que están al otro lado de la pantalla, si lo escuchen ahora en directo como en diferido o las veces que sean necesarias escucharlas, Dios bendito que sea su poder, ese dinamitazo en ese corazón, para que entre su palabra como esa tijera que va rasgando desde lo más íntimo para encontrar, Señor, respuestas a las preguntas que muchas veces nos las hacemos. Gracias por este tiempo que nos da y, Señor, nos ponemos en sus manos. Todo lo que usted nos ha dado, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, le entregamos a su servicio. Utilícenos y que podamos ser un canal de bendición para llegar con esta enseñanza en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Amén. amén. Listo, Javi. Entonces Claro que sí. arrancamos con la enseñanza en esta noche y antes de darte el paso, quisiera hacer una síntesis de la última enseñanza que tuvimos, que es acerca del libro de Daniel sobre la profecía de las 70 semanas. Y ahí pues pudimos abordar este tema. Y entonces pudimos, como digo, dejar claro ciertos temas que son importantísimos. Y yo lo decía, lo recordarás, Javico, el sábado anterior, que esa profecía es, pero de suma importancia para poder entender el final de los tiempos o la profecía bíblica, que es la que estamos enseñando nosotros a través de estos programas, que dicho sea de paso, ya es nuestro 10º programa y gracias a todos ustedes por reproducirnos. Es grato, pues esporádicamente reviso el YouTube y hay no sé cuántas visitas desde el primer capítulo hasta el último capítulo y hay mensajes y hay pulgares arriba y bueno, eso a ti y a mí, Javico, debe darnos no las sensaciones, pero sí la seguridad de que estamos haciendo algo poquito, pero que está sirviendo de mucho. Y aquí, antes de nada, agradecer a todos aquellos que nos han llamado, nos han dado ese aliento de seguir adelante, sabiendo que, como lo decíamos en el primer programa, tanto el Javico como yo, pues hemos intentado llevar un testimonio, una vida disciplinada y bueno, parte de aquello es que estemos ahora frente a ustedes, no porque seamos más o menos que nadie, únicamente tomo las palabras de Jesús, siervos inútiles
que nos ponemos ahora al servicio de Dios. Y también aprovecho para decir lo siguiente, que el Espíritu Santo nos bendiga, pero ojo que lo que estamos haciendo el Javi y yo, no estamos auspiciados por nada, ni por nadie, ni por una denominación, ni a través de levantar con esto un lucro. Al contrario, lo estamos haciendo por el amor a la palabra, por el llamado que tanto el Javico como yo lo tenemos, y por eso es que estamos acá, ¿ya? Y también aprovecho para decirle que en estos días o en estos ya poco más de 2 meses que las iglesias se cerraron, pero, o los templos, dicho más propiamente dicho, son los que se cerraron. De ahí la iglesia somos tú y yo. Donde quiera que vayamos, somos iglesia. Entonces, si no has podido congregarte, pues que esta sea la oportunidad para escucharnos y que crezcas espiritualmente. Entonces, eso quería acotar, que lo hacemos acá con el solo y único propósito de llevar un mensaje de esperanza, un mensaje claro de lo que tiene que venir o tiene que darse para que estemos apercibidos, como dice la palabra, y que no nos agarre desprevenidos. Así que con esa puntualización quiero únicamente dar una síntesis, como decía, de lo que vimos acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas han sido establecidas por años, ya lo dijimos. Son 70 por 7, dan un total de 490 años. Y esos 490 años empezaron en el año 444 con el rey Artajerjes y tuvo un cumplimiento inicial de 49 años y después vino otros 434 años, sumados dan 483 años. Y esos 483 años, como decía o dice el libro de Daniel, se termina o se pone un paro al reloj profético de Dios cuando muere el Mesías príncipe. Esas son las palabras de Daniel. Y a partir de ahí se abre un nuevo espacio que es el que se llama el de la iglesia o el de la gracia. Y a partir de ese momento han corrido 2020 años hasta ahora. Pero algún día, no sabemos cuándo, el reloj profético de Dios dará un inicio y ese inicio precisamente es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí empieza esa última semana que quedó pendiente de las 70 semanas. 69 se han cumplido, queda una semana por cumplirse. Y esa última semana, como insistíamos en la enseñanza anterior, es de 7 años. Y esos 7 años son justamente los 7 años que la Biblia, y en forma particular el Apocalipsis, los menciona como los días o los años de tribulación y de gran tribulación. Entonces, esos 7 años vienen siendo la última semana de la profecía de Daniel, que tiene que cumplirse ya cuando la iglesia no esté presente aquí en la tierra. Eso en síntesis muy grosa, muy general, lo que vimos en el programa anterior, que si no lo viste es el programa número 9, lo puedes buscar tanto en Facebook como en YouTube, programa número 9, la profecía de las 70 semanas, y pues lo vas a poder escuchar las veces que quieras, y ahora con la enseñanza que estamos dando, pues va a estar mucho más claro. Entonces, te doy el paso, Javi, para la enseñanza en esta noche. Muchas gracias, Tito. Gracias por tu puntualización. Y en efecto, vamos a leer Mateo 24, el versículo 15. Si tienes a la mano el versículo, por favor, nos ayudas. Claro que sí. Entonces nos dice así. Quiero también en esta noche ir a la par con, bueno, en el fin de semana hasta hoy me descargué algunas versiones, entonces vamos a ir viendo lo que dice una versión y lo que dice la otra versión. Entonces, lo que voy a leer ahora está en la versión Nueva Traducción Viviente. Y si tú tienes una versión distinta, pues qué mejor que lo vayas corroborando.
Dice así el versículo 15 en esta versión. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación en pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Y en la versión Reina Valera, que es la que todos conocemos o que la manejamos mejor, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muchas gracias, Luchito, por traernos estas palabras tan expresivas, ¿no? ¿Me permites leer otra versión también? A ver. TLA. Dice así: Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyen. Fíjate cómo dice esta versión TLA. Es Genial. bastante fuerte, pero es una expresión real en todo caso de lo que se está presentando en el templo del Dios Santísimo, porque el templo de Israel será restaurado por tercera vez. Ujú. Y cuando esté todo en orden, justamente este personaje que se llama el Anticristo, que aparecerá en escena muy pronto, está a la víspera este acontecimiento, luego que de la iglesia sea llevada para estar con el Señor Jesucristo, se va a manifestar este personaje que la Biblia lo llama inicuo, hombre de pecado o hombre de iniquidad. Y podemos desarrollar este tema diciendo lo siguiente: ¿qué es la abominación desoladora? ¿Y qué produce esta abominación? ¿A quién lo produce? Comenzaríamos diciendo, ¿qué se refiere la persona de Cristo? ¿Qué se refiere cuando yo escucho la palabra Cristo? ¿Qué está diciéndonos? ¿Qué está expresando? O la palabra Mesías. ¿Qué es lo que significa? Entonces podemos acotar que estas dos palabras se traducen a una sola, que significa ungido. Cristo está en griego, que significa la palabra ungido, y de igual manera Mesías, que es en hebreo, se traduce a la palabra ungido de la misma manera. Entonces queremos encontrar en la palabra de Dios, si nos ayudas por favor, Luchito, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículos 22 y 23. Ten la bondad. Sí, primera carta de Juan, el capítulo 2, los versículos 22 y 23. Dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí empezamos a dilucidar quién es este personaje que se llama anticristo. En una frase sería el que suplanta a Cristo, el que se opone también a Cristo, es un opositor, claramente dicho. El que rechaza su persona y su plan de eterna salvación. Este es un anticristo. Y también denota lo siguiente: la persona que una vez confió en el Señor y se retracta, como leíamos unos versículos anteriores en el capítulo 24 de Mateo, justamente, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ellos son las personas que apostatan de la fe, que se separan. Es como un divorcio. Al apartarse, lo que sucede es que ya no siguen a Cristo y niegan su nombre. Entonces, esta es la posición de
un anticristo. Y donde también encontramos esta palabra de que niegan la fe, que apostatan, justamente en Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos 2 y 3. Si los tienes a la mano, Luchito, nos ayudas, por favor, también con esta lectura. Claro que sí. Dice de la Gracias. siguiente manera. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y escuche lo que viene. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Perfecto. Gracias, Luchito. De esta manera nosotros entendemos que el espíritu del anticristo ya está en este mundo. El plan de la iniquidad está también en marcha. Como lo leímos en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 4, creo, si no estoy bien, si no estoy mal. Sí, Ten la bondad, Luchito, si lo el tienes, por 3. favor. Claro, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que os es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Perfecto. Allí entonces también denota la palabra santa la Biblia, que es esta manifestación de, de esta persona, que nadie sabe quién es, de este anticristo que se opone a toda la bondad de Cristo, a su plan de salvación, también lo encontramos de dónde viene y tiene su poder. Porque cuando leímos en Juan, vimos que el que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Entonces Jesucristo es la imagen del Dios viviente aquí en la tierra, porque Él hizo absolutamente toda la voluntad del Padre. Y si encontramos ahora un anticristo para hacer un contraste justamente, entendemos lo siguiente. ¿De dónde aparece este anticristo, este personaje? Lo podemos leer en el versículo 9 del mismo capítulo de 2 Tesalonicenses 2, por favor, Luchito. Dice así, versículo 9, Sí. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, Ajá. con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En efecto, como dice la palabra de Dios, Satanás es el que está atrás de todo este panorama que nos describe la Biblia. Y como es profecía, se va a cumplir ciertamente. Entonces, este anticristo es por obra de Satanás. Es quien está tejiendo todo todo el panorama para que se presente esta persona llamada anticristo. ¿Y qué sería entonces la palabra que compete a decir abominación desoladora? Tenemos ese versículo en Deuteronomio capítulo 29, el verso 17. ¿Nos ayudas, por favor, también, Luchito, con esta lectura? Listo, vayan buscando Deuteronomio capítulo 29, versículo 17. Encuéntrenlo, Deuteronomio 29, 17. Dice así,
y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Allí está. Entonces, cuando este personaje entre al templo de Dios, el que será reconstruido por el pueblo israelita, cuando entre al lugar santo y ponga su imagen, a esto es lo que se refería el profeta Daniel cuando dijo, cuando vean la abominación desoladora en el templo de Dios, entonces huyan. A esto se refiere, porque es una presencia abominable para Dios. Porque adelante de Dios solo debemos presentarnos como dice Romanos 12:2, ¿no es cierto? Presentémonos a Dios con sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Ese es el culto que yo voy a aceptar, dice el Señor. Pero aquí se presenta el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, de maldad, la manifestación misma de Satanás en medio del templo de Dios. Entonces esto va a provocar justamente esas dos palabras, abominación desoladora. Como leímos en Tesalonicenses, que este hombre de iniquidad se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y todos los que le adoran. Entonces queremos ver una perspectiva más amplia de este personaje en el libro de Apocalipsis. Acompáñenos, por favor, al libro de Apocalipsis, donde muestra a continuación el primer jinete del caballo blanco, ¿no es cierto? Está en Apocalipsis capítulo 6, los versos 1 y 2. Ten la bondad, Luchito, te escuchamos. Claro que sí, no te preocupes. Dice de la siguiente manera, en la versión Reina Valera del 60. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Perfecto. Aquí encontramos este personaje que muchas veces se confunde con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, pero no tiene nada que ver en este sentido, y lo vamos a demostrar con la Biblia, no con argumentos nuestros, sino con la palabra de Dios. Asimismo, esto está descrito en el libro mismo de Apocalipsis, pero el capítulo 19, el versículo 11. ¿Podría leer, por favor, Luchito? Sí, dice así. Por favor. Entonces vi el cielo abierto, el Okay. 19:11 de Apocalipsis, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Perfecto. Aquí encontramos que el que viene en el caballo blanco en esta ocasión es el Señor Jesucristo, porque es el nombre, el verbo de Dios. Su nombre es el que pelea, el que tiene muchas diademas en su cabeza. Su nombre es el Rey de Reyes y Señor y Señores. Eso está en el versículo 12, me parece también, Luchito. ¿Estoy bien? Sí, dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, entonces indiscutiblemente este es el Señor Jesucristo, pero que viene a destruir al anticristo con el poder de su venida, lo dice en el libro de Tesalonicenses justamente. Y este es su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se manifiesta justamente para destruir al anticristo y sus ejércitos, cuando viene con sus santos ángeles y con la iglesia. Pero de este acontecimiento a la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, existen 7 años de separación. Justamente cuando asciende la iglesia
al cielo, al encuentro con nuestro Señor, se manifiesta el anticristo. ¿Por qué no puede manifestarse? Te pregunto, Luchito, ¿por qué no puede manifestarse ya el hombre de pecado o el anticristo hoy en día? Bueno, no se puede manifestar aún porque precisamente quien lo estorba hasta el día de hoy y lo estorbará es precisamente el pueblo, la iglesia. Es la iglesia la que aún detiene el surgimiento, el advenimiento del anticristo. Ojo con lo que voy a decir y lo hemos recalcado. El Espíritu Santo, decían hace mucho tiempo atrás, que es el que le estorba, pero ahí hay que nosotros reflexionar en lo siguiente. Es el Espíritu Santo, como dice Juan, el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, por un lado. Y por otro lado, no se puede ir el Espíritu Santo porque es el que va a hacer que los moradores de la tierra, los habitantes de la tierra, precisamente vuelvan sus ojos a Cristo. ¿Ya? Entonces, lo que le estorba hoy por hoy el advenimiento, el surgimiento del anticristo es precisamente la presencia de la iglesia. ¿Por qué? Y eso es precisamente lo que hablábamos en un programa anterior. La iglesia tiene poder suficiente como para qué. Si viene y se levanta este ser, llegado al caso, que no va a ser así porque bíblicamente no es lo que tiene que darse, pero en el supuesto no consentido que sucediera, la iglesia, a través de ayuno y oración, podría derrotar a ese individuo, no sé, en qué tiempo. Y entonces Satanás no va a dejar que eso suceda. Entonces, su plan maestro, su plan que está organizado con mucho detalle, precisamente está esperando que la iglesia sea arrebatada y ahí él saldrá. Entonces, enfático que hoy que les pido no emerja a una economía que está presente acá. Palabra esta, esta situación. Ya tuvimos un breve desperfecto en, me parece que es la señal de internet. Sin embargo, recapitulo los dos últimos minutos. El anticristo aún no emerge precisamente porque quien lo estorba al presente, como dice la Biblia, es la iglesia. Es por eso, Javico, que aún no se levante el anticristo y ahí nuevamente la importancia del arrebatamiento de la iglesia. Apenas suceda eso, todo lo que vamos a estar viendo y lo que ya hemos visto tendrá su curso. Correcto, muchas gracias, Luchito, por esa manifestación, esa explicación muy propia. Entonces, retomemos lo que leímos en Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 y 2. Tengo en esta versión, ¿me permites leer, Luchito? Nueva traducción viviente. Okay. Dice así: mientras miraba, habla el apóstol Juan, porque él fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Si aquí en esta traducción también está muy explícito las características de este jinete, y como ya vimos, no se trata del Señor Jesucristo. Se trata, y si no se trata del Señor Jesucristo, ¿de quién se trata? Del anticristo. No puede ser otro personaje. Porque miren cómo viene, en un caballo blanco. El caballo blanco nos muestra que es un símbolo de paz, el color blanco.
es un símbolo de paz, y el caballo es el instrumento de guerra, es un instrumento de batalla, y también que se acerca velozmente, que no va a aparecer en el trayecto de los cursos de los años, sino su manifestación, como lo dijo bien Luchito, será repentina. De pronto va a aparecer este personaje y va a liderar el mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque recibe una corona que significa poder, realeza, y un arco que representa. Un arco con flecha sería algo que viene a atacar, justamente da la idea que solamente tiene arco y sin flecha, el hecho de que va a hacer el desarme nuclear a todos los países que justamente tienen este tipo de armamento. Va a tener tal puesta en escena, tal poder, tal forma de expresarse, que va a ser un líder que va a llegar a todos los dominios del planeta Tierra. Va a gobernar, por decirlo así, desde la Unión Europea. Va a estar sobre todo el mundo árabe, sobre todo el mundo occidental, y va a erigir su poder, porque va a ser la paz entre Israel y el pueblo palestino, o sea, los pueblos árabes. Y aquí vemos su poder. Y necesariamente para que firme este tratado de paz, entre comillas, necesita ser judío, porque los israelitas no van a aceptar a otro líder, a otro político, a alguien que selle la paz con alguien que no sea de la nación judía, la nación hebrea. Y esto lo podemos constatar, como lo vimos en un programa anterior, lo que decía Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de esta manera sabemos que a lo suyo vino, ¿quién? El Señor Jesucristo, pero ellos le rechazaron, le dieron la espalda. Y también podemos leer ¿Cómo encontramos en el capítulo 5 de Juan? ¿Nos ayudas, por favor, Luchito, buscando este versículo? Ten la bondad. Juan, capítulo 5, el versículo 43. Juan, capítulo 5, el verso 23. ¿Lo tienes tal vez, Luchito? Te ayudo entonces, ya. A fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre, quien lo envió. Sí, entonces aquí podemos encontrar que debe ser un líder o un político israelita para que los israelitas justamente, propiamente, lo acojan así y crean en él, y lo que se llama el creer en el Mesías. Porque ahora todo el mundo está hablando a nivel político, a nivel social, de paz y seguridad. Los grandes líderes del mundo, de las religiones del mundo, oran por la paz y la seguridad de nuestro planeta. Esto ha pasado en los últimos días que nosotros los estamos justamente viviendo. Pero ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:3? Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque esto es lo que busca el mundo, pero no puede haber paz sino de parte del príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No la paz que da el mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La corona que le es dada a este ser, a este hombre de pecado, conocido como anticristo, pues va a ser un hombre que gobierne a todo el mundo, y esa es la corona que se le da. Se le da el poder para que pueda gobernar el mundo entero, y su poder
viene como lo supimos ver en la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2:9, su poder viene del diablo. ¿Dónde podemos también constatar esta palabra? En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2. Allí está claramente dicho esto. Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, el verso 2. Dice así, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Que dice allí que el dragón le dio. Pero nosotros, ¿qué referencia tenemos? ¿Quién es el dragón? ¿A quién representa el dragón? ¿Será algún país? ¿Será algún político? ¿Será alguna nación? ¿Será un astro que viene del espacio? No, podemos constatar quién es este personaje. Y lo tenemos en Apocalipsis 12, Luchito, el versículo 9. Apocalipsis 12:9 dice así, A ver. y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias, Luchito. Bendita sea la palabra de Dios. La misma palabra se interpreta a sí misma. Aquí tenemos que, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Cómo se llama? Diablo o Satanás, quien es el que engaña al mundo entero. Pero ya fue lanzado del cielo de nuestro Dios para este entonces y baja a la tierra. Ay de los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, ¿no? Porque el diablo descendido con gran furor e ira. Y aquí podemos darnos cuenta qué características tiene este personaje llamado Anticristo. Vamos a descubrirlo con los siguientes versículos. Si nos ayudas, por favor, Luchito, también. Ezequiel, capítulo 21, del 25 al 27. Vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 21, los versos del 25 al 27. Dice así, y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Gracias, Luchito. Aquí está diciendo que es un príncipe de Israel. No está diciendo que es de otra nación. Está justamente indicando que viene de israelita. Pero ¿cómo es esta persona? ¿Cómo es este personaje? Corrupto y perverso. Pero ha llegado el día de su juicio final. Porque conforme a la Biblia, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, lo destruirá a él con su resplandor y será lanzado al lago de fuego y azufre y estará ahí por la eternidad, juntamente con el falso profeta. Entonces, miren las características que va teniendo este personaje, este anticristo. Primeramente es del pueblo de Israel. Es un personaje corrupto y perverso. Y le dice el Señor, quítate la corona de joyas, porque intentas cambiar el orden y las leyes, pero los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Destrucción le viene, destrucción le viene. Su reino será destruido y no será restaurado jamás por aquel que tiene derecho a juzgar, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Encontremos otras características de este anticristo en Daniel,
el capítulo 7, el verso 8. También nos ayudas, por favor, Luchito. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 7, versículo 8. Sí. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sí, aquí encontramos que los cuernos significan los gobernantes de aquel imperio que se va a levantar. Pero fíjense que un cuerno pequeño se levanta sobre ellos y se le dio una boca que hablase grandes blasfemias contra nuestro Dios. Y esto también quiere decir que con su verborragia sería así. Con su capacidad de hablar, convencerá al mundo que Él es el líder que los va a llevar al fin de sus problemas económicos, al fin de sus problemas sociales, a una sola religión, establecer una sola moneda mundial y muchos beneficios que se sentirán los habitantes de la tierra o los moradores de la tierra para ese entonces. También ayúdanos, por favor, con Daniel 7:19, Luchito. Daniel 7:19. Por favor. Entonces, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Sí, entonces aquí ya estamos mostrando cómo va a ser el imperio del anticristo durante esos 7 años, la última semana de la profecía de las 70 semanas justamente que ya vimos de Daniel. Y aquí está cómo va a ser su poder, ¿no? Aplastador, de hierro, que pisoteaba todo lo que estaba bajo sus pies. Va a ser, nadie lo va a poder detener, no habrá nadie que se oponga al mandato de este personaje. Ahora avancemos, por favor, Luchito, a Daniel 8:9. Ya, Daniel 8:9. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Es la ciudad del gran rey, Jerusalén. Ahí está, porque dice, luego nuestros cuernos prominentes, como hablábamos anteriormente, este cuerno prominente es el anticristo y es conocido el cuerno como poder, como gobernante nacional, mundial. Y creció en gran manera, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice, se extendía hacia el sur y al oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Una vez más, confirma la palabra de Dios que este personaje es judío. Con este preámbulo también vamos directamente entonces al libro de Apocalipsis, Luchito. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13. El versículo 7. Por favor. 13:7. Ya. Dice de la siguiente manera, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está confirmando la palabra de Dios. Gracias, Luchito, por lo que nos lees. Aquí está el verdadero propósito de este personaje. Se llama la bestia también. Miren cómo se presenta. Como un monstruo prácticamente. En otra versión dice, es el monstruo. A hacer guerra con el pueblo santo de Dios y conquistarlo. ¿A qué se refiere con el pueblo santo de Dios? Los que se queden después del arrebatamiento van a enfrentarse con la bestia y su poder, porque dice que va a estar sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Todos los países del mundo van a estar gobernados por el anticristo.
Este hombre de pecado va a tener tal poder y autoridad, va a gobernar sobre todos ellos. Y nadie lo va a detener esta vez porque ya no hay iglesia en el mundo. Solo van a estar 144,000 judíos predicando la palabra de Dios en todo este periodo y los dos testigos también que nos menciona la Biblia. Verdaderos hijos de Dios, verdaderos israelitas, juntamente con el pueblo que se sane y se salve después de aceptar el evangelio de Dios, el evangelio eterno de la palabra del santo, para hacerle resistencia al anticristo, pero no lo podrán hacer porque claramente está expuesto que tendrá poder de conquistarlo y vencerlo. Pues van a ser tiempos muy, muy difíciles, los cuales no han habido antes sobre la tierra ni la habrá. Después del gobierno mundial, encontrábamos que este periodo de 7 años va a ser dividido en dos segmentos. Los primeros 3,5 años va a ser de aparente paz, de tribulación, y el segundo periodo va a ser de gran tribulación. Por favor, los versículos del mismo capítulo 13, el 5 y el 6, Luchito, unos dos antes. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí sacamos dos particularidades. Miren que este ser habla contra lo que está en el cielo. Sabemos contra quién está hablando y qué tiempo habla contra ellos. 42 meses son justamente 3 años y medio. Dicho esto, el anticristo también maldice el nombre de Dios, su habitación y todos los que habitan en el cielo. ¿A quiénes se refiere, Luchito? ¿Podrías ayudarnos con esto? ¿A quiénes se refiere con los habitantes del cielo? Sí, los habitantes del cielo son la iglesia, sus santos ángeles, los que estamos con el Señor Jesucristo, estando con Él en la paz que Él nos dio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ver qué capacidad tenía o va a tener este individuo, este ser. Y lo vamos a buscar en Ezequiel. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Estoy dándoles muchos versículos bíblicos para que podamos encontrar la verdadera identidad de este anticristo. Ezequiel capítulo 28, los versículos del 1 al 5. Lo leo para ustedes. Después recibí este mensaje del Señor. Habla Ezequiel. Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste, miren lo que dice el anticristo, soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón del mar. Tomen en cuenta esta palabra, mar. Pero eres solo un hombre, le dice Dios, y no un Dios, aunque te jactes de serlo. Tú crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro, plata, para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Hasta aquí encontramos cómo este personaje del anticristo hasta se jacta de ser más sabio que Daniel. Y nosotros encontramos en el capítulo de Daniel, el capítulo primero de Daniel, el verso 20, que
Daniel, cuando fue llevado en cautiverio al imperio babilónico, cuando eran muchachitos, él y 3 de sus compañeros, se halló que en el reino de Babilonia no habían sabios como ellos en todo el imperio babilónico. Si de pronto nos puedes leer este versículo, Luchito, nos ayudas, por favor. Daniel, capítulo 1, verso 20. Si lo tienes allí a la mano, por favor. Daniel, capítulo 1, verso 20. Ya los leo. Si lo tienes. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Evidentemente, Daniel era uno de los hombres que ha existido en nuestro planeta en todas las épocas, más sabio que cualquier otro hombre que haya pisado la faz de la tierra. Y aquí nos damos cuenta que el anticristo se atreve a decir que él es más inteligente que Daniel. Miren ese argumento que lo detalla aquí. Y con esa palabra que la tomamos en cuenta en Ezequiel, en Apocalipsis 13, que viene del mar, vamos justamente a ver a quién se refiere esta bestia que sube del mar. Apocalipsis, regresemos al libro de Apocalipsis, por favor. El capítulo 13. El versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ya? Vemos aquí que subía del mar. Y la misma Biblia, como les digo, se interpreta a sí misma. En Apocalipsis 17, el versículo 15, por favor, Luchito. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Gracias, Luchito. Aquí podemos encontrar que la palabra mar entonces se refiere a las naciones de la tierra, a los países del mundo, de donde sale el anticristo y gobierna sobre todos ellos. Hasta aquí podemos ver todo un compendio de algunas de las características que delatan quién es este personaje y qué poder va a tener, porque la Biblia lo dice que va a gobernar sobre todo el mundo. Regresando al capítulo 24 de Mateo, dentro del versículo 15, podemos comprender entonces qué es lo que predijo el profeta Daniel en su capítulo 9 y a qué se refiere la abominación desoladora con el aparecimiento del anticristo. ¿Qué te parece, Luchito, concatenando estas ideas? ¿Cómo podríamos explicar este panorama que nos muestra este versículo? Ayúdanos, por favor. Claro que sí. Gracias, Javi. Pues muy acertada tu disertación. E incluso después de todo lo que hemos leído, nos llevaste por varios versículos de la Biblia. Puede ser que aún no logremos entender quién es este personaje que se levantará en los últimos días, ya después de que la iglesia no esté presente. Es alguien que tenemos que no temerle, porque nosotros ya no vamos a estar acá en última de las consecuencias. Pero además de ello, sabemos que la misma palabra dice que Dios le ha permitido hacer todo esto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si ustedes han revisado o han tenido la oportunidad de leer la historia de Israel en el Antiguo Testamento, Dios siempre les estaba llamando la atención a su pueblo. Por favor, vuélvanse de los ídolos al Dios vivo y verdadero.
no hagan altares a los dioses falsos. Y así llevaba Dios a través de los profetas siempre una palabra a su pueblo, pero su pueblo siempre fue duro de cerviz. Como dice en el libro de Zacarías, lo compara ahí Zacarías al corazón del ser humano como el diamante, y no por lo precioso que es, sino por lo duro que es el diamante. Entonces ahí dice, ustedes se volvieron, no fueron, no me escucharon, y entonces todo lo que podemos ver a la luz de la Biblia en el Antiguo Testamento son los designios de Dios. Siempre Dios veló por su pueblo escogido, por Israel, que lo amó y lo seguirá amando. Sin embargo, ahí hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra, que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y entonces al ver que todo el pueblo israelita se iba tras dioses falsos, Dios a través, solo por poner dos ejemplos muy puntuales, primero fue el reino de Israel, el que fue exiliado por los asirios, y después el reino de Judá. Ustedes dirán, ¿y de dónde sale esto? Acuérdense que en Roboam, el hijo de Salomón, se dividió el reino en reino del norte y reino del sur. Y entonces el reino del norte se lo llamó Israel y el reino del sur Judá. En el reino del norte habían 10 tribus y en el reino del sur habían 2 tribus, Judá y Benjamín, y las 10 restantes eran parte del reino de Israel. Pero bueno, entonces cada uno hacía perdón la expresión, lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces se alejaban de Dios y Dios ¿qué hacía? Les daba su merecido. Sin embargo, Dios volvía nuevamente a creer en ellos y después le pagaban ya le pagaban mal a Dios y el Antiguo Testamento lo define de esa manera o lo declara así. Pero ahora ya volviendo a esto, Dios no se ha olvidado de su pueblo escogido, Israel. Y entonces, en el tiempo, en los 7 años, en la última semana de la profecía de Daniel, se va nuevamente a ver Dios en la necesidad de a su pueblo escogido que envió a su hijo y no lo recibieron, tiene que nuevamente ¿qué? Disciplinar. Y por eso se llama este tiempo de la última semana de Daniel la angustia de Jacob o el tiempo de la ira de Dios. Pero esa ira de Dios no es ni para ti, ni es para mí si hemos nacido de nuevo. ¿Ya? El tiempo nos está quedando corto, Javi, y yo creo que con lo que hemos hablado hoy, al menos lo que tú has expuesto a nuestros oyentes, pues queda claro lo que es la abominación desoladora y lo que es el anticristo. Sin embargo, yo creo pertinente, Javi, que para el próximo programa, si Dios así lo dispone, abramos un poco más este abanico. Hay muchas aristas que quedaron ahí pendientes que nos encantaría hacerlo hoy, pero por tiempo y como siempre lo decimos, por respeto a nuestros oyentes, incluso les hacemos la invitación para que nos escuchen el próximo día jueves, donde vamos a estar en detalle hablando de otros temas que son inherentes a este tema del anticristo y todo lo que tiene que ver con la bestia que se levanta en el Apocalipsis 13 y también nos lo describe en el Apocalipsis 17. ¿Ya? Entonces, no sé si tengas algo más que aportar de lo que has dicho hasta acá y si no, pues lo dejaríamos para nuestro próximo programa, ir dando mejores definiciones y más bien otros conceptos acerca de este ser que tiene que levantarse ya cuando la iglesia no esté presente acá en la tierra. De acuerdo, Luchito. Como tú bien lo dices, las aristas que quedan pendientes es cómo va a ser el carácter de este personaje, el anticristo. Cómo va a ser su personalidad. Y también cómo va a ejercer ese poder para que logre dominar a todos los moradores de la tierra. Sí, eso quedaría pendiente para el siguiente programa, Luchito. Listo, entonces quedamos comprometidos, Javi, tú y yo, para, a la luz de la Biblia y con la bendición del Espíritu Santo, poder este tema que, como decía, en alguna ocasión nos apasiona,
pero hay que dejarlo para en un próximo programa o los programas que sean necesarios, hablarlos expeditamente y a claridad absoluta para que no quede duda alguna. Entonces, vamos a cerrar este tiempo que hemos tenido en esta noche y haciendo una oración. Entonces, oremos para culminar esta enseñanza, Javico. Dios bendito, le agradecemos por la enseñanza que hemos recibido en esta noche. Gracias porque su palabra es la que nos habla, su palabra es la que nos dice cómo serán los acontecimientos del fin. Y gracias porque a través de la profecía bíblica, Señor, podemos nosotros entender lo que pasa hoy a nuestro alrededor. Y entre más tiempo pasa, tenemos más claro su panorama y el plan que usted ha tenido para con nosotros. Gracias, Señor, por esta noche y bendiga esta palabra, que no regrese a usted vacía, Señor, que podamos, Dios eterno, llegar a muchas personas para que entiendan y conozcan qué es lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias por la vida del Javi, por mi vida y por las personas que nos han escuchado en esta noche. Que usted bendiga sus hogares, bendiga sus trabajos, bendiga su salud, bendiga su economía. Y Dios eterno, en usted confiamos. En usted ponemos nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe. Gracias por ser ese Dios único que pelea nuestros imposibles, que pelea nuestras batallas. Gracias, Dios del cielo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Listo, Javi. Entonces, una buena noche y Dios mediante nos vemos el día jueves si Dios así lo permite. Bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias a todos los que nos han visto y han escuchado. Bendiciones en sus hogares. Adiós.